Pero bueno, Jessy, Bueno, ¿qué te parece si pasamos a la eternidad, inmutabilidad? Igual, por si puedes supuesto, dar una definición y un comentario. ¿En esto hay claro, algunos desacuerdos con las posturas clásicas? lo hay, y especialmente en la eternidad hay muchísimo desacuerdo. Antes de eso, permíteme agradecerte un poco por el piropo de la elocuencia, ¿bien? Bueno, ya fuera de broma. Ah, Cuando hablamos digo, de a mí a los eternidad, 19 años me hubiera gustado hablar así, Jessy. muchas gracias. Bueno, Adelante, adelante. gracias a Dios principalmente. Bueno, Ah, cuando hablamos de eternidad e inmutabilidad, la concepción clásica quiere decir que Dios no tiene partes temporales y que Dios no puede cambiar. Y no puede cambiar en el sentido de que Dios no puede tener ningún tipo de variación. Ahora bien, decidí encasillar la inmutabilidad y la eternidad juntas porque creo que son interdependientes. Si Dios es atemporal, entonces es inmutable, porque un Dios atemporal no tiene sucesión, por lo que no tiene cambio. El cambio es algo necesario del tiempo. Bien, ahora bien, un Dios inmutable tampoco puede ser no atemporal, justamente porque si no cambia, entonces no tiene sucesión. Así que van exactamente. mutuamente implicadas. Argumentos de aquí. Boesio, Boesio, una voz clásica al hablar de la temporalidad Ujú. divina, lo define de esta forma y creo que es la forma en la que se entiende la literatura. Igual, Se fíjate, me dice, gustaría que mencionaras la diferencia entre eternidad, tiempo y el Evo. Bueno, pero igual prosigue con lo que estás diciendo, por supuesto. pero sí sería De hecho, interesante. el Evo es una categoría principalmente acuñada por Tomás de Aquino de entender el asunto. De hecho, no tiene mucha voz en las discusiones contemporáneas, al menos no que yo haya visto hasta el Bueno, momento. la definición básica es de que el Evo es el tiempo de los seres espirituales, ¿no? Se podría afirmar así, Sí, ¿verdad? de hecho, el Evo es una especie de metatiempo. Permíteme esto con mucho cuidado, sé que hay tomistas escuchando y que probablemente puedan malinterpretar mis palabras, así que uso el término en comillas. Es una especie de metatiempo para referirse a un tiempo no métrico, es decir, no métrico según nuestros cánones temporales, pero que sigue siendo tiempo. Mm, bueno, hay controversia sobre eso. Los filósofos del tiempo contemporáneos no afirman que hay algo como el ego exactamente, pero sí suelen inclinarse a afirmar que hay un tiempo ontológico, es decir, un tiempo no métrico. Puede ser, por ejemplo, en referencia al teórico o al teórico físico Lorentz, que afirmaba lo que se conoce como el éter en las discusiones de física teórica clásica. Justamente Lorentz discutió con Einstein sobre el tema, sobre la naturaleza del tiempo y la naturaleza del espacio. Y por supuesto, esto ya es un tema un poco más técnicos y científicos, pero valía la pena mencionarlo, ¿no? Incluso Perfecto. en la literatura secular, llamémosla así, que no tiene que ver con estos debates, hay discusiones sobre lo que es el tiempo y es muy complejo de hablar. Y de nuevo, esto va a tener cierta discusión dependiendo mis puntos de vista en la colección de ensayos que van a salir. De hecho, discuto la naturaleza del tiempo en 2 ensayos y respondo Ok. varias opciones. Yo creo que los Bueno, vamos a analizar ya cuando salgan, los vamos a leer y vamos a dar las opiniones aquí en Muertos al Pecado por para supuesto, destronar tanta herejía. serán bienvenidos a dialogar. Como les comentaba, la definición de Boesio de eternidad es lo que sigue. Que Dios es eterno es el juicio común de todos los que viven por la razón. Consideremos, pues, lo que es la eternidad, porque esto pone de manifiesto la naturaleza divina y el conocimiento. La eternidad, entonces, es la posesión completa y de una sola vez de la vida ilimitada. Esto se hace más claro en comparación con las cosas temporales, porque todo lo que vive en el tiempo procede como algo presente desde el pasado hacia el futuro, y no hay nada colocado en el tiempo que pueda abarcar toda la extensión por igual. Repito la frase clave. La eternidad es la posesión completa y de una sola vez de la vida ilimitada. Eso es lo que se define como temporalidad, una posesión completa de la vida eterna de Dios. Es decir, Dios no está en un devenir temporal, Dios no está en nuestra misma sucesión de eventos. Ahora bien, para los teístas neoclásicos, incluyéndome entre ellos, algo a regañadientes, pero bueno, eh, hay dificultades con ver ese punto de vista como inteligible. Para nosotros, esa concepción de temporalidad es principalmente ininteligible en el sentido de que, bueno, no de que sea incomprensible, porque eso ya sería sobre la comprensibilidad de Dios, sino que es contradictoria. Ujú. Pero, a contrario del teísmo clásico, se afirma que Dios
sí tiene sucesión en su vida temporal. Esto es importante. Afirman que Dios sí tiene sucesión en su vida temporal, pero no de forma tal que Dios es una especie de prisionero del tiempo que está amarrado a nuestras propias cadenas del tiempo. Es decir, Dios no está amarrado a nuestro tiempo. Dios no está, bueno, no es susceptible a decadencia o a marchitarse como nosotros somos susceptibles de eso. Claro. Y algo más importante es que no cederíamos, los que afirman que Dios tiene sucesión temporal en su vida, no diríamos que Dios es menos que perfecto. Creemos, de hecho, que Dios sea temporal es algo que realza la perfección divina. Ahora te comento por qué. El principal argumento para la atemporalidad de Dios, que sería la visión clásica, bueno, lo que... Mencionándolo a los oyentes, o sea, la visión clásica del tomismo es de que Dios no tiene sucesión. Exacto. Dios no Como, tiene sucesión. como lo hablé de según Boecio, se afirma que Dios vive en una, bueno, Dios tiene una sola vida, en una sola vez, en un solo acto, de Un forma ilimitada. eterno presente, podríamos afirmar el término, ¿no? Sí, el término común es un término muy artístico, muy elegante y sofisticado. Se dice Muy que bien. Dios vive, sí, vive en un eterno presente. Sí. Esa es la visión clásica, bien, esa es la visión atemporal. Para que no haya confusión, la visión atemporal, como el prefijo a indica, dice que Dios está sin tiempo. La visión contraria se puede llamar omnitemporalidad, que dice que Dios está en todos los tiempos. Bien, pero ¿cuáles son las razones para aceptar o rechazar la temporalidad de Dios? Lo que yo creo que es el principal argumento a favor de que Dios sea atemporal, es decir, para afirmar que Dios no tiene sucesión temporal en su vida, sería la idea otra vez de perfección. Un Dios perfecto debe ser atemporal porque la vida temporal solo se posee en un único, solo se posee de momento a momento. Es decir, nuestra experiencia temporal lo ratifica. Nuestras vidas se viven de momento a momento. Estamos sujetos a decadencia. Estamos sujetos a marchitarnos. Eh, todos Mutables, recordamos. ¿Diga? mutables, ¿verdad? Exacto. Para que la audiencia equilibre. Bueno, veo que hay muchos conocedores aquí, pero si alguien lo llega a escuchar, pues obviamente la inmutabilidad es de que Dios no tiende a Mm, marchitarse, que es mm, eterno. Igual cito nomás lo que dice Tomás de Aquino sobre esto, porque todo cuando comienza a existir o deja de ser, sufre dicho cambio por movimiento o mutación, ahí de que Dios es inmóvil. O sea, Dios no tiene mm, cambios, Dios es inmóvil y por consecuencia el tiempo no tiene nada que ver con él, está fuera mm. del tiempo, pero ya se mostró que Dios es absolutamente inmutable, por consiguiente, eterno. Igual, esa Sí, definición. ese razonamiento está implícito y algunas veces explícito en sus formulaciones de las vías tomistas. Creo que Tomás es muy rápido en eso, ¿bien? Creo que otra vez hay una falsa inferencia en eso, pero no venimos a discutir aquí las vías, así que tal No es vez para debate. otro café. Sí, exacto. Tal vez para otro café. Ok, ok. Entonces, como les iba comentando, la idea de perfección parece implicar que Dios es atemporal porque todos estamos sujetos en la vida temporal a decadencia, a la imperfección. De hecho, tú mismo me comentaste ahorita, dijiste algo en broma, pero que se puede prestar para esto. Señalaste, me hubiera gustado tener esa elocuencia a los 19 años. Bueno, ahora no tienes 19 años, eres algo mayor y justamente has experimentado la decadencia en la vida temporal. ¿Qué Es pasó? decir, ¿Qué ejemplo, hermano? sí, no, es decir, la idea se entiende, Estás ¿no? decadente, eres un hombre de 32 años decadente. Bueno, me entiendes, ¿sí? Adelante, adelante, brother. Eh, Se entiende, se entiende. idea. La idea es, por supuesto, que un anciano no tendrá las mismas facultades que un joven que apenas está en la pubertad. Alguien de Claro, 80 años no podrá movilizarse, hacer ejercicio o simplemente tener habilidades o rapidez cognitiva como alguien que está en la flor de la juventud. Bien, así exacto. que el argumento, como se basa en la experiencia del tiempo, no se puede eludir apelando a una teoría del tiempo sin tiempo. Una teoría del tiempo sin tiempo, eso sé que puede ser confuso, una teoría del tiempo sin tiempo es lo que se conoce a veces como una teoría eternalista del tiempo. Es decir, se dice que el tiempo no es por una sucesión de eventos, sino que existe una especie de bloque cuatridimensional o el bloque tetradimensional, donde el tiempo es una de estas dimensiones más espacio-temporal. Dado esto, entonces, no hay espacio para la alteración en el bloque espacio-temporal. El bloque está fijo, el bloque existe, el futuro es más, perdón, el futuro es tan fijo como lo es el pasado. Esa sería la explicación de la teoría del tiempo sin tiempo. Es una visión eternalista del tiempo. Repito, niega que el devenir exista. El devenir sería solamente un elemento de
de percepción subjetiva en los contenidos mentales, pero no es una realidad extramental. Debido a esto, tampoco se puede subvertir el argumento apelando a la posición de una deidad temporal en un presente engañoso. Un presente engañoso es un término técnico que se deriva del trabajo de William Alston, que a su vez lo derivó de la psicología cognitiva. Para Alston, el presente engañoso es una noción de presente que de hecho se bifurca en diferentes grados temporales. Imagínalo como una especie de policromía descendente, donde un presente eh, un, un presente engañoso, según Alston, permanece en ellos aunque sigue siendo un mismo presente. Es decir, no sé si la idea es completamente clara, pero bueno, la idea es que justamente esta apelación a la teoría del tiempo sin tiempo y al presente engañoso no funciona para subvertir el argumento. Y de hecho, creo que esto es un argumento bastante poderoso, ¿no? Es decir, la experiencia temporal parece ratificar que estamos sujetos a decadencia. Ahora, esto es un problema para los neoclásicos, porque afirman que Dios no está sujeto a decadencia. Yo niego que Dios sea atemporal y no creo, es decir, jamás me atrevería a decir que Dios es decadente, por Dios. No, 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 para nada. eso ya, Así olvídate. que me echas del programa, bueno. Sí, claro, claro, Entonces, no, ya, aquí pues, sácate. entonces, sácate, sácate. Entonces, esa es la idea, ¿no? Del argumento a favor de la temporalidad. Pero, ¿qué decir contra la temporalidad divina? Aquí es donde hay muchos argumentos en juego otra vez. Solo te mencionaré uno por cuestiones de tiempo. El principal argumento, el que yo considero el principal argumento contra la idea de que Dios sea temporal, se basa en el conocimiento temporal de hechos contingentes. Es decir, Dios conoce el mundo, Dios lo creó. Nadie negaría eso, ¿cierto? Pero si creemos que el tiempo es una característica objetiva del mundo real, entonces Dios debe conocer los contenidos temporales, ¿o no? Porque si Dios no conoce una característica objetiva del mundo real, entonces Dios no conoce el mundo real completamente. Eso mina su omnisciencia. Así que asumamos que el tiempo es una característica real del mundo, eso está sujeto a debate. Otra vez lo discuten los ensayos. Eh, entonces, asumamos por el argumento que el tiempo es una característica real del mundo y asumamos que Dios conoce el mundo real perfectamente. La pregunta es, ¿Dios puede conocer los hechos temporales? Los neoclásicos afirman que no, por lo que Dios no puede ser atemporal. Por ejemplo, toma la declaración, Cristo ha muerto, Cristo está vivo y Cristo volverá otra vez. Creo que esa es una frase que es clásica para la ortodoxia cristiana y muchos hemos jurado con ella. Es decir, creemos y afirmamos que Cristo ha muerto, Cristo está vivo y Cristo va a volver. Pero el punto es que ese tipo de afirmaciones son insignificantes para un Dios atemporal. Más que insignificantes, es imposible que un Dios atemporal lo conozca. ¿Por qué? Recuerda las categorías temporales de esa expresión. Cristo ha muerto en pasado. Cristo está vivo, presente, y Cristo volverá, futuro. Ahora bien, como la mente de Dios conoce el contenido real del mundo real, entonces Dios hoy puede conocer que Cristo ha muerto. Preguntemos eso. Dios puede conocer hoy que Cristo ha muerto. Bueno, si murió en el pasado, debe conocerlo porque ya es cierto hoy que Cristo murió. Si Dios no conoce que Cristo ha muerto, entonces debería conocer que Cristo está muriendo, pero eso es falso, porque Cristo murió 2000 años en el Calvario. Ahora bien, Dios conoce que Cristo está vivo. Bueno, naturalmente, está a la diestra del Padre. La pregunta es, ¿Dios conoce que Cristo volverá otra vez? De nuevo, ¿Dios conoce hoy que Cristo volverá otra vez? La respuesta es sí, porque Dios ha prometido que volverá otra vez. Asumamos eso, ¿bien? El punto es, un Dios atemporal no puede conocer esto porque Dios no está en el tiempo, es decir, literalmente Dios no existe hoy. Entonces Dios no puede conocer que Cristo ha muerto, Cristo vive y Cristo volverá. Más bien, Dios conoce todo en un único acto, como la misma concepción tomista y de Boecio explicaron, ¿sí? Pero eso es inconsistente porque implica que Dios no conoce proposiciones ciertas. El punto no es tanto que Dios no conozca esta hermosa declaración ortodoxa. El punto es que esa declaración es cierta. Cristo murió, vive y volverá. Y si Dios es atemporal, no la puede conocer. Creo que ya ves el problema, ¿no? El problema es que un Dios atemporal de esta forma no puede ser completamente omnisciente. Por supuesto, esto te pone en la encrucijada de si te prefieres aferrar a una noción sospechosa de atemporalidad divina
o si prefieres afirmar que Dios conoce todas las cosas, implicando que está en el tiempo. La elección queda para la audiencia. Un tercer punto de vista, para finalizar otra vez esta sección, es el famoso punto de vista del gran y controvertido filósofo y teólogo cristiano William Lane Craig. Sé que varios, bueno, al menos de los amigos que están viendo esta presentación, les interesará escuchar esto, ¿no? El punto de vista de Craig. Hay mucha confusión sobre lo que piensa Craig. Para ser claros, y esto puede resultarte confuso, Craig piensa que Dios es atemporal sin la creación y temporal con la creación. ¿Bien? Sí, es decir, Dios sin crear es atemporal. Es decir, Él vive en un estado perfecto y limitado de vida, pero al crear, entonces Dios, en virtud de su conocimiento de los hechos temporales, que es lo que te mencioné antes, y en virtud de su conexión causal con el mundo, porque Craig, y yo estoy de acuerdo, piensa que la conexión causal de Dios con el mundo lo implica en el tiempo, quiere decir que Dios se vuelve temporal. Dios pasa a ser atemporal a ser temporal. Pero algo importante es que él no piensa que estas divisiones estén objetivamente idealizadas por categorías antes o después de. Porque si Dios antes de crear es atemporal, el antes es una categoría temporal, implicando que su posición es absurda. Más bien, él entiende esto como llevando la cinta del tiempo al pasado finito y justamente en la singularidad límite inicial no hay una barrera temporal anterior a eso, sino que en la barrera misma límite Dios existe sin tiempo. El antes se usa solamente como una herramienta heurística, es decir, una forma de hablar, un facón de parler, como algunos dirían. Pero de nuevo, hablando, cuando Para hablo de simplificarlo singularidad, más alegórico y metafórico en vez de que sea una realidad. sí, exactamente. Y cuando yo mismo hablo de singularidad, también lo uso como una herramienta de explicación. Él no apela a que Dios vive en la singularidad misma, bien, solamente que sin Ujú. creación es temporal y con creación es temporal. Eso sería todo. No sé si quieres hacer algún comentario antes de pasar a los otros atributos. Ok, bueno, ahorita vimos inmutabilidad, eternidad, ¿verdad? Exactamente. Ok, bueno, aquí vemos la gran divergencia que tiene Yesid con el tomismo. Acá andan diciendo en los comentarios, dice, ¿cuánto que el admin deja el tomismo? ¿Quién hizo este Ya comentario? está argumentando aquí Yesid para cambiar la postura de todos los tomistas. Bueno, Oh, es interesante todo esto porque los que lleguen a escuchar este video y audio después en el canal de YouTube o en Spotify, mm, son debates que se están dando en la actualidad. Por ahí comentó alguien que obviamente católico romano, pues mm, él dice, bueno, es para ellos podría ser algo herético, podríamos mm, decirlo, por la circunstancia de que obviamente todo lo que es el tomismo está decretado, ¿no? En los concilios lateranenses. Entonces, sí, sí suena un poco pues a lo que están acostumbrados a la visión clásica, pero es algo interesante y algo que te decía atrás de la visión de las doctrinas y de dónde se está bebiendo toda esa información antes de que pasemos a que sería el atributo de la seidad, me parece. mm, Antes de que pasemos a la seidad, me gustaría preguntarte respecto a todo este debate que se está impregnando, que es lo que se está bebiendo por las nuevas generaciones. Por lo que veo, Craig, William Lane Craig tiene bastantes, no es tomista, ¿verdad? Yo desconozco qué postura tenga Craig. No es tomista no, por él no la es obviedad, comentario. porque él es molinista, pues, creo que es una obviedad, ¿no? Pues hay divergencias en esos cambios.